Hasta 1989, el gobierno de Alemania Oriental llevó a cabo sobre sus ciudadanos una descomunal operación de espionaje masivo. Las llamadas, los desplazamientos, las reuniones, todo era meticulosamente registrado y revisado por los esbirros del régimen. Aquello luce como un recuerdo ominoso, pero lo cierto es que a nosotros no nos va mucho mejor que a los que vivían al este de la cortina de hierro. Hoy, todas nuestras llamadas, desplazamientos, reuniones y mucho más son meticulosamente registradas y revisadas por corporaciones, gobiernos e incluso delincuentes en enormes bases de datos que habrían sido el sueño de Erich Honecker. Soy Sabrina Tórtora y estas son 5 preguntas incómodas sobre el Big Data. Toda esta data, ¿qué tan big es? Si bien oímos hablar de Big Data en todas partes, puede que nos cueste un poco hacernos una idea saber de qué cantidad de datos exactamente se está hablando. Y chistes de que el tamaño importa aparte, en este caso estamos hablando de que en Internet había un tráfico diario para 2016 y según estimaciones parciales de Cisco, de 1 zettabyte de datos. Pero ¿cómo llegamos a acumular tanta basura? Pues la humanidad empezó a recopilar datos con la escritura en la antigua Mesopotamia para mantener un registro. Sabemos también que muchas poblaciones de la antigüedad realizaban censos para registrar a sus miembros. Pero una cosa es que hayamos recopilado datos analógicos por milenios, proceso que era costoso y requería de mucho tiempo invertido. Y otra, que hayamos juntado tanta data digital. La diferencia, que los datos digitales crecen a un ritmo vertiginoso. Se multiplican por algo más de 2 cada 3 años, según cálculos de Martin Hilbert de la Annenberg School. En el libro Big Data, la revolución de los datos masivos, sus autores Victor Meyer Schonberger y Kenneth Cukier cuentan que el término Big Data nació en la década del 2000 en campos de la ciencia como la astronomía y la genética. Básicamente se empezó a hablar de datos masivos debido a que la cantidad era tal que almacenarlos se había convertido en un problema. Hoy en día vivimos en una sociedad basada en la información, en la que el Big Data permite hacer cosas a gran escala, transformando los mercados, las organizaciones y las relaciones entre ciudadanos, además de los gobiernos, según Meyer, Schonberger y Cukier. ¿Es necesario acumular tanta información? En principio, todos los datos pueden ser útiles, dependiendo de quién los emplee, en qué circunstancias y para qué. Así que si te parece que somos unos acumuladores patológicos por haber almacenado tal cantidad de información, puede que te equivoques. Pueden servir para reducir accidentes, ahorrarle dinero al Estado en temas importantes como la sanidad, prevenir enfermedades o ahorrarnos dinero al comprar productos por internet. Los Atléticos de Oakland, el equipo Grandes Ligas de béisbol estadounidense, armó su equipo en 2001 basándose en Big Data, logrando ahorrar costos y mejorando considerablemente sus resultados. A partir de ahí, su uso en el deporte se ha difundido. Barack Obama, para su reelección en 2012, contó con una campaña que, basada en Big Data, optimizó la comunicación y mejoró la respuesta del electorado afín. Los ejemplos y campos de aplicación son muy numerosos. La importancia del Big Data radica, por un lado, en su magnitud, pues en ocasiones permite analizar ya no muestras, sino el todo que se quiere conocer, y por otro, en su utilidad para poder hacer predicciones. Los datos pueden ser reutilizados por diversas personas y con diversos usos, sin que pierdan su valor, y pueden combinarse con otros para poner en evidencia patrones muchas veces insospechados. Un buen ejemplo son los establecimientos Walmart, que descubrieron que vendían más Pop-Tarts cuando se anunciaba que venía un huracán. Llegaron a esta conclusión tras cruzar información sobre la venta del producto y datos del clima, porque claro, durante un huracán, nada te hará sentir más seguro que una Pop-Tart de fresa calientita. Los datos pueden ser un activo de una compañía privada, e incluso ser un producto en sí que se vende. También son de gran utilidad para el sector público, que suele recopilar muchos datos, ya que los obtiene sin tener que persuadir a los ciudadanos para que los cedan. Si bien los datos valen mucho, también se puede acceder a ellos, como por ejemplo con el Open Data, datos abiertos que no requieren de ningún tipo de permisos. El proyecto Genoma Humano o el Banco Mundial son solo algunos ejemplos de colectivos y entidades que han puesto a disposición sus datos y que pueden beneficiar incontables sectores. Despilfarro de dinero.
Todos quieren subirse al carro del Big Data. Las empresas se frotan las manos ante la idea de haber encontrado la gallina de los huevos de oro. Y es que a donde se mire brilla la promesa de que maximizará la productividad, reducirá los costos y hará más eficientes todos los procesos. Sin embargo, no es tan sencillo. Según Trisha Wang, etnógrafa y experta en comportamiento humano, el tamaño de la industria del Big Data en 2017 fue de $122 mil millones, pero solo el 27% de los proyectos fueron rentables. Esto significa, en pocas palabras, que las empresas tiraron alrededor de $89 mil millones a la basura. Y es que todo depende de a quién contratan las empresas para interpretar los datos y qué se quiere hacer con ellos. Para empezar, encontrar un data scientist, la persona encargada de interpretar la aterradora pila de números que suponen estas bases de datos, no es tarea fácil. El data scientist debe saber de programación, estadística, machine learning, manejo de bases de datos, técnicas de visualización de esos datos y además debe tener un conocimiento profundo de la industria para la que trabaja. No es lo mismo un data scientist dentro del mundo de la publicidad que uno dentro del mundo de la aeronáutica. Pero asumamos que consiguen un buen data scientist. ¿Para qué se usarán los datos? ¿Los necesita la empresa? ¿Se usarán para tomar la decisión correcta? Para ilustrarlo con un ejemplo, la propia Wang explica cómo en 2009, cuando trabajaba para Nokia, se le encargó que estudiara en China el entonces nuevo fenómeno de los teléfonos inteligentes. Mediante la vieja pero efectiva observación, Wang llegó a la conclusión de que aquello de los teléfonos inteligentes era negocio seguro. Pero los grandes datos decían otra cosa. Sus jefes desoyeron sus recomendaciones. Después de todo, era un inútil y poco confiable humana. Y se basaron en datos desactualizados que no tenían en cuenta las nuevas dinámicas generadas por un fenómeno reciente. Nokia seguiría en lo suyo, hacer teléfonos no inteligentes pero capaces de resistir una caída desde un rascacielos. El final de esta historia es por todos conocido. El Big Data es un peligro para la humanidad. Entramos en terreno oscuro y pantanoso. El Big Data y los algoritmos podrían estar conduciéndonos, sin que lo notemos, a una escalofriante distopía. Y no estamos hablando del hecho de que Facebook o Google sepan todo sobre ti y lo usen para ganar dinero vendiéndote cosas, sino de algo más siniestro. En su libro Armas de Destrucción Matemática, la profesora del Barnard College, Cathy O'Neill, apunta exhaustivamente varios de los problemas actuales y futuros que esconde el Big Data. La locura por los datos, según explica, estaría generando espantosas injusticias a una escala alarmante. Y para empeorar las cosas, las grandes corporaciones manejan sus bases de datos y sus algoritmos como secretos empresariales. Es decir, los modelos son opacos, no sabemos cómo funcionan ni qué hacen con nuestra información a ciencia cierta. Según explica O'Neill, a partir de modelos creados por el Big Data, se refuerzan las injusticias que ya arrastra la sociedad. El problema está en que los modelos predictivos basados en Big Data están diseñados por seres humanos. Un algoritmo puede ser homofóbico, racista, clasista o con una tendencia política marcada si sus diseñadores no son lo suficientemente cuidadosos al programarlos. De esta manera nos encontramos con negros a los que les es negada la entrada a la universidad, personas inocentes que son tratadas como criminales o personas en situación vulnerable que en vez de recibir ayuda son apaleados por el sistema. ¿Tienes problemas económicos severos y vives en un barrio pobre? Con el Big Data, casas de prestamistas pueden dirigirte publicidad específica para que pidas un préstamo con intereses impagables y te hundas más en la pobreza. Posibles empleadores pueden cruzar información para conseguir tu historial crediticio y sin ahondar demasiado en el porqué de tu deuda, pueden negarte un trabajo. ¿Tienes problemas con el juego? Las casas de apuesta lo saben y te bombardean en internet para hacer dinero a costa de tu adicción. Pero suponiendo que no es tu caso, aún no estás a salvo. Los gigantes de internet han demostrado que se pueden hacer experimentos de ingeniería social a niveles nunca vistos. Un ejemplo es el escándalo de Cambridge Analytica, en el que por medio de Facebook se manipuló y deformó la percepción de sus usuarios para dirigir sus decisiones políticas. Big Data afecta al mercado laboral, al sistema penitenciario, al bancario, al policial, al educativo, al de salud, al sistema político, de una manera sin precedentes en la historia de la humanidad. Tenemos frente a nosotros un gran reto. Big Data es Dios. Bromas aparte,
Puede que en un futuro no muy lejano, el Big Data sea lo más parecido a Dios que haya creado la humanidad. No hay que hacer un esfuerzo de imaginación tan descabellado para llegar a esta conclusión. Ahí tenemos el sistema de control social que ha estrenado el gobierno chino. Si quieres saber más al respecto, mira este video. Un régimen totalitario ha centralizado toda la información disponible de sus ciudadanos y la ha procesado para decidir quién será premiado y quién castigado. Todo esto con el fin de controlar y manipular a la población para que se comporte de determinada manera. Los chinos están siendo testigos de cómo un poder casi omnisciente e inescrutable va dirigiendo sus vidas sin que puedan hacer nada para impedirlo. Esto, por supuesto, no es muy diferente a lo que describe O'Neill que ocurre en Estados Unidos. La diferencia es que en este país varias corporaciones son las dueñas de ese poder. Bueno, además de la NSA. Y en China, un brutal gobierno dictatorial. Pero las líneas se vuelven cada vez más borrosas. Ya no se trata solo de nuestra privacidad, sino de nuestra libertad para decidir, para pensar diferente, para actuar diferente e incluso ser diferentes. En aras del supuesto progreso, estamos sacrificando nuestros derechos en ofrenda al dios de los datos. ¿Vale la pena ese sacrificio? Visto lo visto, creemos que no. El Big Data, por supuesto, no es en sí algo malo. Como cualquier herramienta humana, todo depende del uso que se le dé. Inclusive, como sus defensores proclaman, pueden servir de gran ayuda a la hora de combatir pandemias, prevenir accidentes o injusticias sociales. El problema es que en medio de la fiebre de los datos, la mayoría no nos hemos percatado de los peligros que encierran, mientras unos pocos se han proclamado los amos de la fiesta sin preguntar nada a nadie ni dar explicaciones. Volviendo a la analogía planteada en esta pregunta, ahora que estamos a punto de crear algo medianamente parecido a Dios, ¿qué clase de Dios queremos? ¿Uno oscuro, inescrutable, caprichoso y castigador? ¿O un Dios que ahora sí ayude a hacer de este un lugar más decente? Si quieres más contenido de pensamiento crítico y escepticismo, suscríbete a nuestro canal. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita. Este canal es posible gracias al apoyo de todos nuestros Patreons. Si aún no lo has hecho, pásate por ahí y verás que ofrecemos interesantes recompensas. Muchas gracias y un saludo Illuminati para todos.